Continuación a la conferencia de ayer, justo donde lo dejamos, pero antes de nada, pues ayer terminamos precisamente en este punto, donde vamos a concluir ya con unas pocas frases más, unos párrafos más, a la parte que Elena White dedicó exclusivamente para las sociedades secretas. Después lo que vamos a hacer es buscar en otros dos libros datos referentes a esta conversación que mantuvieron y nos va a servir para terminar de esclarecer algunos puntos. Después vamos a entrar a ver una serie de vídeos seguidos que después comentaremos para ya finalizar con toda esta temática. El camino mejor. Mientras los hombres de este mundo persiguen el honor temporal, las riquezas y el poder como los grandes objetivos, el Señor nos señala algo de mucho más valor que nuestras aspiraciones más elevadas. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No sé si estáis percatándoos de cómo el lenguaje está utilizando este texto aplicado precisamente al tema con sociedades secretas. Ayer estuvimos tratando ya bastante de cómo ellos trabajan labrándose como una piedra, y hablan de una piedra fundamental. Pero mirad, en este texto, en palabras del apóstol Pedro, se nos hablaba de que hay una que es la cabeza del ángulo. Esto en construcción, en épocas medievales como las catedrales góticas, por ejemplo, eran las piedras cruciales para mantener toda la estabilidad del edificio. Y hacía referencia a Jesús. En cambio, el edificio de ellos, de los masones, que también dicen que es su cuerpo, aparte del templo, de las logias donde se reúnen, y haciendo reminiscencias a ese templo de Salomón, la piedra principal no es Cristo. Hay una gran diferencia en eso. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí nos dice que es de un folleto publicado en esa época, en 1893. ¿Deberían los cristianos ser miembros de sociedades secretas? ¿Sabéis? Es una lástima que este folleto prácticamente la Iglesia lo desconozca, la Iglesia adventista. Es de esa época, se reeditó en el libro que estamos presentando, pero pocas gentes, cuando leen este libro, que cada vez son menos los que leen los libros de Ellen White, por si fuera poco, llegan a este lugar, a este punto, y no terminan de percibir que están leyendo, porque desconocen totalmente esta temática. Si os habéis dado cuenta, aquí se habla de la santificación. Y eso es básico.
Sin santificación no sirve de nada todo lo que nosotros queramos hacer por nosotros mismos. Podemos intentar trabajarnos mucho, pero sin Cristo, en verdad es hojarasca lo que estamos haciendo, nada más que eso. No pueden recibir el sello de Dios. Aquellos que están bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Manuel no pueden unirse con los francmasones ni con ninguna otra organización secreta. Mirad, dice que los francmasones son organización secreta, así como hay otras organizaciones secretas. ¿Sabéis? Ellos no se definen como organización secreta. Es curioso, ¿eh? Ellos se definen como una organización que no pueden desvelar todas las cosas porque les entenderían mal, pero no que sean secretas. Pero no es la verdad, son secretas. El sello del Dios viviente no será colocado sobre ninguno que mantenga tal relación, después de que la luz de la verdad haya brillado en su camino. Por tanto, si un masón, por ejemplo, recibe la verdad, si la rechaza, definitivamente, en verdad podrá intentar él decir que aspira a subir muy arriba como persona, pero lo que está haciendo es apartándose totalmente de Cristo y por tanto no obtendrá la vida eterna. Cristo no está dividido y los cristianos no pueden servir a Dios y a Mamón. Dios y riquezas. Esto quiere decir que las sociedades secretas ¿a qué están sirviendo? Al dinero. Por eso cuando leemos el texto de Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel nos habla de los grandes mercaderes de la tierra que consiguen tratos con Babilonia para conseguir enriquecerse. O sea, tratan directamente con el Vaticano porque juntos se asocian y consiguen dividendos, poder. ¿El dinero es poder o no? Sí, ¿no? Si no tienes dinero, poco poder vas a llegar a tener, difícilmente, ¿eh? Pero si tienes el dinero, vas a poder hacer las cosas prácticamente como tú quieras. Los otros funcionarán en plan de servicio hacia ti. El Señor dice, salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ya veis, esta fue una carta de Elena White, la carta número 21 de 1893. Mirad si hace años que está dando vueltas el tema de la masonería, y cómo ya en esa época había adventistas que eran masones. ¿Seguirá viéndolos ahora? Por supuesto que sí. ¿Y creéis que a ellos no se les puede aplicar todo esto? Evidentemente. Y cada uno que sea masón y sea adventista deberá planteárselo, porque no puede seguir por este camino. Daos cuenta como Elena White no entra a saco, a destrozar, no. Advierte, dice las cosas como son, y luego cada uno tiene que tomar su decisión. Pero no se puede servir a los dos señores, solo a uno. Bueno, pues después de toda esta carta tan extensa, vamos a ver aquí en Mensajes Selectos, tomo 3, otra parte que tiene que ver con esto. Gran parte del material que había leído se relacionaba con la publicación del Eco Office de Australia y la forma en que fue dirigido desde el comienzo. El Señor también me reveló las relaciones que el hermano, ¿cómo lo llamáis? ¿Folger? Folger. Tenía con los masones libres, y yo le dije claramente que a menos que él cortara todo lazo que lo unía con estas asociaciones, perdería su alma. Él dijo, y mirad esto, acepto la luz que el Señor me ha enviado por medio de usted. Pondré en práctica lo que se me dice. Soy miembro de 5 logias, y otras 3 logias están bajo mi control. ¿Qué? ¿Era un don nadie dentro de la masonería? Yo hago todos sus negocios. ¿Os dais cuenta? Negocios. Ahora no asistiré más a sus reuniones y daré por terminadas mis relaciones comerciales con ellos hasta donde me sea posible. Le repetí las palabras habladas por mi guía con referencia a estas asociaciones. Ella cuando dice mi guía se está refiriendo a su ángel.
reproduje cierto movimiento que fue hecho por mi guía, por el ángel, y le dije, no puedo relatarte todo lo que se me dijo. Es curioso, ¿eh? Todo no se lo podía decir. El hermano Folger le dijo al pastor Daniels y a otros que yo había hecho la señal particular conocida solamente por los masones de la orden más elevada en la cual él acababa de entrar. Él dijo que yo no conocía la señal y que no me daba cuenta de que yo se la estaba dando. Esto fue una evidencia especial para él de que el Señor estaba obrando por medio de mí para salvar su alma. Carta 46 de 1892. Es impresionante, ¿eh? Ellen White, que no sabía de qué iba esto, gracias al ángel que le dice, o que le hace un movimiento especial, ella lo repite delante de ese señor, y él, masón de lo más elevado, se queda perplejo, porque dice, ¿cómo puede ser que esta señora, que no está para nada en esto, y sepa este movimiento, este ademán, que solo corresponde, lo saben los de mi clase? Esto fue suficiente para que él se diese cuenta de que Ellen White no se estaba inventando nada, y que Ellen White era utilizada por el Señor para revelarle a él cómo poder encontrar la salvación. Y él la aceptó. Aquí no hubo orgullo, es de admirar la reacción de este señor, un hombre tan bien posicionado entre una era económica tremenda que mueve prácticamente el poder en Australia ya en ese entonces, y él decide romper con esos lazos para serle fiel a Dios. Es impresionante, ¿eh? ¿Qué valor tuvo? Extraído de Mensajera del Señor, todos supongo que conocéis este libro, El Ministerio Profético de Ellen White, escrito por Herbert Douglas. Mirad qué habla al respecto. La experiencia de N.D. Folger en 1892 es una ilustración clásica del ministerio de Ellen White en favor de los primeros adventistas australianos. Cuando ella fue a Australia en 1891, Folger era tesorero de la casa publicadora, adventista. También sustentaba los más altos cargos en varias organizaciones secretas. A medida que pasaba el tiempo, él se involucraba más y más en su trabajo en la logia masónica y sus intereses en la iglesia languidecían. En un viaje en barco a Australia, y poco después de su arribo, Elena de White tuvo una visión abarcante que se refería en forma general a la casa publicadora y a varios testimonios personales, incluyendo uno para los Folger. Cuando fue a despachar el mensaje por correo, se sintió fuertemente restringida. Cuando cerré la comunicación lista para despacharla, me pareció que una voz me habló diciendo, no todavía, no todavía, ellos no recibirán tu testimonio. Ella retuvo el testimonio durante casi 12 meses, prácticamente un año. Es curioso, ¿eh? Ella había redactado ya todo, la iba a enviar, pero algo le decía en su interior que no lo hiciera. Una voz, desde luego, una voz proveniente de parte divina. Y no lo hizo. Y la retuvo. Porque si la hubiese enviado en esos momentos, seguramente no hubiese servido para nada positivo a este señor. Pero ya sabéis, Dios sabe el momento para cada persona, ¿verdad? Durante ese tiempo, los colaboradores de Folger notaron su interés decreciente en su trabajo y le rogaron que reconsiderase su infatuación con las logias. Elena de White vio en visión que él era un hombre a punto de perder su equilibrio y caer en un precipicio. Uno de los adventistas australianos le preguntó a Folger qué haría si la señora White tuviese un testimonio para él en relación con su afiliación a la logia. A lo que él respondió, tendría que ser sumamente fuerte. Ella ciertamente tenía un mensaje para Folger, pero por casi un año, aunque nadie lo sabía. ¿Os dais cuenta cómo los compañeros de él en el trabajo, en la casa publicadora, sabían que él era masón? Es algo que no es siempre habitual, pero también es cierto que a veces la masonería actúa de modos distintos en distintos lugares, en diferentes países.
En España hasta hace poco, muy pocos masones, incluso gente de la élite suya, se han mostrado como tales.